Bien, muchachos, buenos días. El tema de hoy es Martin Heidegger. ¿Ya? Martin Heidegger, filósofo del siglo XX, al igual que Wittgenstein, que vimos en la clase pasada, nacieron en el mismo año. Heidegger muere en el año 1976 y, así como Wittgenstein fue el precursor de una corriente filosófica que hasta hoy en día sigue vigente, de moda por decirlo así, la filosofía analítica, Martin Heidegger va a ser el precursor de la llamada filosofía hermenéutica. ¿Ya? Aunque acá no está escrito, pero yo les digo, así como les dije también en la clase, es el discípulo de Martin Heidegger, George Gadamer, ya, Gadamer, Gadamer, el que va a fundar la llamada filosofía hermenéutica, ¿no? O simplemente a secas, como se le llama hoy en día, la hermenéutica. Bien. Aparte de eso, Heidegger es considerado existencialista, aunque en realidad no lo es, como habíamos dicho en la clase pasada. Él no es en realidad un existencialista. ¿Por qué es existencialista? Por un malentendido a raíz de que Jean-Paul Sartre, acá como vemos, Jean-Paul Sartre es el que va a ser influenciado por Heidegger, pero va a interpretar mal lo que va a decir Heidegger. Así que Jean-Paul Sartre en sus obras es donde él califica a Heidegger de un existencialista. Y es más, ateo todavía, como él mismo lo es, Sartre. ¿Okay? ¿Es el humanismo un existencialismo? En esa obra es que Jean-Paul Sartre determina a Heidegger como un existencialista. Cuando no lo es, ya repito. Heidegger, al enterarse de eso, es que él mismo va a hacer un ensayo también donde va a aclarar que no es un existencialista. Claro, no va a decir así de manera tan simple, no soy un existencialista, sino que lo va a explicar, no lo va a desarrollar a través de su ensayo, Carta sobre el humanismo. Bueno, y es llamado filósofo del ser. ¿A raíz de qué? De que su tema central, el concepto central que él va a desarrollar, le va a interesar, es el concepto de el ser. Bien, en oposición a el ente, el ser y el ente. No son esos dos conceptos en los cuales va a trabajar Heidegger. Bien, entonces acá hablamos de la metafísica occidental. Miren, la metafísica occidental. Recordemos que es metafísica. Meta, en griego, meta que significa más allá, física que se refiere a la physis, o sea, a la naturaleza, lo que percibimos, el mundo que vemos, el mundo que percibimos, el mundo de la experiencia, el mundo que está compuesto de las cosas materiales, ¿cierto? Ese universo. Ya, todo eso es la física, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de física. Entonces, cuando hablamos de metafísica, hablamos de lo que está más allá del mundo de la experiencia. Básicamente las ideas, ¿ya? Las ideas, los conceptos como esencias del mundo en el cual vivimos ahora, ¿no? A eso se refiere con la metafísica, ese mundo que está más allá, que le interesa sobre todo pues a la filosofía o a los filósofos. ¿Ya? Ahora, esa metafísica occidental, recuerde que cuando hablamos de occidental nos referimos a Europa básicamente, ¿no? A partir de Grecia, Europa, el Imperio Romano, ¿no? Todo lo que es Europa, ese gran mundo occidental y que luego América pues vendría a ser una extensión de ese mundo occidental, ¿no? Por lo cual, ¿no? Vendríamos a ser occidentales también en ese sentido. Bueno, esa metafísica occidental, es decir, ese conjunto de ideas, conceptos detrás de la realidad, va a ser representado por la ciencia moderna. La ciencia moderna, la ciencia que hoy en día también tenemos, pues, ¿no? La ciencia moderna es la que va a representar esa metafísica occidental, ¿ya? Toda realidad, cosas, conocimientos, etcétera, todo lo que vemos y existe ahora, lo que se da ahora, siempre tiene un cierto fundamento, ¿no? Siempre tiene un fundamento que es metafísico, es decir, un fundamento que consta de conceptos, ideas, esencias, que dan paso, que elaboran, ¿cierto? Que hacen posible que lleguemos a esa realidad que vemos, que experimentamos. ¿Bien? La realidad que nosotros vemos no ha nacido de la nada, sino que es el conjunto de ideas las que hacen posible que aparezca este mundo que vemos. Y este mundo que vemos, pues básicamente es un mundo científico, ¿no? Por eso hablamos de la ciencia moderna. Ya bueno, esa ciencia moderna, según Heidegger, pues, ¿no? Es la que está ocasionando los problemas que hoy en día experimentamos, vivimos. Y para Heidegger, esta ciencia moderna que tenemos en nuestro tiempo, sus inicios estuvieron desde Platón, aunque casi ni se notan, ¿cierto? Bueno, uno a simple vista no podría notar que Platón, Aristóteles y todos estos filósofos de la antigüedad ya dieron los primeros pasos para que venga este mundo en el cual nos encontramos, para que aparezca este mundo moderno en el cual nos encontramos, ¿ya?
Ahí comienza, dice Heidegger, ¿no? Con Platón, con su teoría de los dos mundos, pues, ¿no? Aristóteles también, ¿no? Que es padre de muchas ciencias, etcétera. Ahí comienza el problema, dice Martin Heidegger. Lo mismo que pensaba también Nietzsche. Nietzsche también consideraba que Sócrates, Platón eran los causantes del problema que vivimos hoy. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el problema de la ciencia moderna? El problema de esta ciencia moderna es que solamente se ha dedicado, su función solamente consiste en describir y, como ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Describir y dominar al ente. Esa es su máxima intención, su objetivo, ¿no? Su finalidad, dominar a los entes. Por eso quiere describir, explicarlos para poder dominar. ¿Dominar en qué sentido? Dominar en el sentido de tener poder, de controlar, de manipular, ¿cierto? De transformar, de eliminar también, ya porque estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Cómo es que la ciencia está actuando. Recordemos que Heidegger dice todo esto a mediados del siglo XX, ¿no? Cuando ya la ciencia está comenzando a crear toda la tecnología primitiva de estos tiempos, ¿no? Las primeras computadoras, pues, ¿no? En el caso de la medicina, sobre todo en la tecnología. Heidegger ya está viendo todo ello ya. Ahora, cuando la ciencia hace todo esto, pues, dominar al ente, describir el ente y nada más que el ente, Heidegger dice que lo que está pasando acá es que la ciencia se está olvidando del ser. Esto se ha producido un olvido del ser. Y para eso tenemos que definir qué es el ente, ¿no? Tener una idea de lo que es el ente, el ser, que es lo que está haciendo acá Heidegger, ¿no? Diferenciando entre el ente y el ser. Bueno, pues acá abajo dice, ente, ¿qué es el ente? La manifestación del ser. Todo lo que existe en el universo está compuesto por materia, ¿cierto? De una forma muy científica, muy materialista. Ya está compuesto por materia, cosas que observamos, vemos, experimentamos, cosas que podemos medir, ¿no? De todo eso estaba compuesto pues el universo, ¿ok? Hasta ahí no hay problema. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Que todo lo que está en el universo es material, ¿no? Y que podemos observarlo, describir, explicarlo, experimentarlo, ¿ya? Ahora, todo eso es el ente. Son los entes. ¿Ya? En el universo está compuesto por entes. El universo está compuesto por un conjunto, toda una serie de entes. Repito, los entes es todo aquello que podemos percibir, observar, experimentar, ver. ¿Bien? Ahora, esos entes son así, no solamente en su apariencia. Es decir, que yo veo, por ejemplo, acá a Heidegger. Veo que tiene un gorrito, veo que tiene su nariz es así, tiene una cierta cantidad de bigotes, una cantidad de átomos que componen todo su cuerpo, pues no, su ADN, el número de cromosomas que tiene. ¿Me dejo entender? Todos esos detalles, esa descripción de este ente que es Heidegger, que llamamos Heidegger, ¿ok? No es más que la manifestación de su ser. Al ser no lo podemos ver. Tomemos el concepto de ser como la esencia, ¿ya? Como la esencia, el ser. Si quieren verlo así también, es su alma. Pero alma en el sentido o sea, la esencia, lo que es parte de esto, de esta cosa, pues, ¿no? Lo que caracteriza a esta cosa. Y lo que caracteriza a esta cosa, ya sea Heidegger, una planta, un perrito, lo que sea, lo que caracteriza una cosa no es tanto, no es tanto o por completo solamente la forma que tiene. No es solamente eso, sino que es la forma en que se desenvuelve y se manifiesta esa cosa que yo veo. ¿Me dejo entender ahí, chicos? ¿Sí? Es la forma en que se manifiesta ese ser. Y el ser se manifiesta, la esencia de Heidegger se manifiesta no solamente en el tamaño de sus cachetes, el color de sus ojos, o cuántas arrugas tiene, no solamente por eso se manifiesta, no solamente a través de eso se manifiesta el ser de Heidegger, sino que también se manifiesta a través de el movimiento de eso que estoy viendo. Los gestos que va a hacer, pues no, las palabras que va a usar, los movimientos que va a realizar, a dónde va a ir, si va a la iglesia o si le gusta el fútbol o si le gusta más que nada leer o le gusta nadar, etcétera. Ya la ropa que usa, la ropa que no usa, ¿no? A qué supermercado va. Mejor entender todo eso. Es la forma en que se comporta, ¿no? La forma en que se manifiesta, comporta este ente que yo veo, ¿sí? Así que son dos cosas muy distintas acá. El ente, que es lo que yo veo, la materia, si quieren verlo así nada más, el cuerpo, pero también la forma en que se desenvuelve, cómo se mueve, cómo se manifiesta ese cuerpo, ¿eh? Ya, todo eso es el ente, todo eso es el ente, o sea, lo que yo observo, todo eso observo. Pero todo eso que observo es gracias a una esencia que está en él. Esa esencia no la puedo ver, ese ser, el ser de Heidegger, no lo puedo yo ver. Eso es lo que dice Heidegger, ¿no? La única manera de acceder, de lograr acercarse al ser, ya sea de Heidegger, de una planta, de un perrito, un celular, una mesa, lo que sea, la única manera de acercarse, comenzar a introducirse en el ser o esencia, ¿no? En el ser de un ente, es a través del ente.
La única forma es a través del ente. Yo no puedo saltearme, yo no puedo creer que no existe el ente, yo no puedo creer que no existe el cuerpo de Haider. Para poder conocer a Haider tengo que ver su cuerpo, sus ojos, si es gordito, flaco, alto, bajo, etcétera. Todo eso es parte, porque es la manifestación, ¿cierto? Es parte de Heidegger. ¿Ok? ¿Mejor entender ahí? El problema es que la ciencia lo único que intenta es describir al ente y se ha olvidado del ser, se ha olvidado de la esencia. Recordemos, la esencia es aquella, el ser es aquella esencia, es aquella alma, esencia, que tiene toda cosa que existe. Todas las cosas que existen tienen su esencia, así como Heidegger tiene su esencia. Si un científico sin conocer a Heidegger para nada se presenta ante Heidegger, le hace estudios, lo descompone, ¿no? Lo divide en muchos pedacitos, llega hasta su ADN, el número de sus cromosomas, ¿no? Cuántas moléculas, en cuántas moléculas está conformada Heidegger, etcétera. Si conoce todo eso el científico de Heidegger, no por eso ya va a conocer su esencia de Heidegger. Como dije en la clase, la mamá de Heidegger, sin ser científica, sin saber qué ADN tiene, o el tipo de sangre, o qué características fisiológicas tiene, etcétera, ya, esos detalles, sin conocer todo eso, la mamá de Heidegger, ella estaría más cerca de lo que es de conocer la esencia de Heidegger. Porque la esencia, el ser, no se puede ver, no se puede observar. Mi esencia, mi ser, no lo puede ver cualquiera. No puede ser que alguien vea mi ser, mi esencia, y pueda ir y tocar mi esencia, ponerlo en un tubo de ensayo, hacer experimentos con mi esencia. No se puede hacer eso. Podrán hacer experimentos con el ente, o sea, esa manifestación, con mi brazo, con mi uña, con mi cabello, con mi oreja, etcétera, ¿sí? Podrán hacer experimentos, podrán conocer mi brazo, podrán conocer mi cerebro, cuánto pesa mi cerebro, etcétera. Podrán conocer todo eso, pero eso no quiere decir que estén conociendo mi esencia, mi ser. ¿Estamos bien ahí? Hagamos esa diferencia. El ser, la esencia, lo que nos observa, ¿sí? Como el alma también podríamos decir, ¿ya? Eso es el ser, lo que nos observa, porque está más allá, pues, ¿no? No está en este mundo, o sea, no está en el espacio y el tiempo, ¿no? Mi esencia no está en un determinado espacio ni un determinado tiempo, ¿no es así? No es que mi esencia esté en este lado del cerebro, ¿no? Y solamente en este lado, así que si agarran ese lado de mi cerebro, ya tienen mi esencia, ¿no? Y capturan mi esencia. No, ¿ok? Nuestra esencia, nuestro ser, no está en un determinado espacio o tiempo. Está más allá de eso, pero aún así es parte de mí, ¿cierto? Es parte de mí. Y otra cosa muy distinta, el ente, repito, ¿no? El ente, ¿ya? Que es con lo que trabaja la ciencia. La ciencia se dedica a describir, a explicar y dominar, esa es su intención, dominar a los entes. Ahí está el problema de la ciencia desde la modernidad, ¿cierto? Solamente intenta conocer lo que es capaz, lo que puede observar, lo que puede experimentar. Eso es lo único que intenta conocer, lo que puede experimentar, lo que puede observar. Lo que no puede observar ni experimentar, pues para la ciencia moderna es como si no existiera. No se ocupa, no le interesa. Es más, no solamente no le interesa, lo rechaza. Es más, no solamente no le interesa, lo rechaza, sino que lo califica de algo no existente, ridículo, que no sirve, que es inútil, etc. Tanto así ha llegado la ciencia hasta estos tiempos. Por eso dice pues que la ciencia moderna, ¿no? Dice que la existencia es accesoria. Nuestra existencia, todo lo que implica nuestra existencia, la ciencia puede acceder a ello. ¿Cómo puede acceder? Pues a través de sus métodos, ¿no? Nuestro ADN, nuestros cromosomas, nuestra estructura nerviosa, ¿no? De nuestro sistema nervioso, si lo conocemos muy bien, cuántas neuronas tenemos, de qué manera suceden las sinapsis, pues, ¿no? Las enfermedades que podamos tener, pues, ¿no? Todos esos datos, detalles, ya fisiológicos, biológicos, pues podrían hacer pensar a la ciencia que es una forma de acceder a nuestra existencia. O sea, la ciencia cree que sí se puede acceder a nuestra existencia. Podemos acceder a ella, a nuestra existencia, llegar hasta el ser de ella. Pero no se puede, pues no se puede. La ciencia no puede hacer eso. La ciencia no puede tocar, observar, ver, experimentar y dominar nuestra esencia. Aunque la ciencia diga, pues ya hemos creado una persona que es igualita a Heidegger, ¿no? Han sacado su ADN y ahora tienen un Heidegger igualito a él. Ya, el ente, o sea, la superficie, el cascarón, el ente podrá ser igual a Heidegger, pero no tiene el ser de Heidegger. No tiene el alma, la esencia de Heidegger. ¿Mejor entender? Así como han visto las películas sobre clones, ¿no es así? Hacen un clon que es igualito a la otra persona, pues, ¿no? Pero en el fondo hay algo distinto, pues. Hay algo, sus esencias son distintas. A pesar que tengan la misma imagen, todo, aunque tengan el mismo huella dactilar, todo igualito. Pero eso sería solamente el ente. El ente. No confundamos al ente con el ser, nuestra esencia.
Si yo tengo un hermano gemelo, por ejemplo, igualito, exactamente, todo, perfectamente igual a mí, al menos en apariencia, todo, ¿no? El cuerpo, cromosomas, huella digital, el número de neuronas, todo, arrugas que tenga por acá y por allá, el cabello, todo igual, perfectamente igual. Pero lo que es perfectamente igual es, lo que se ha clonado, lo que es perfectamente igual es el ente. O sea, lo que observamos. Pero lo que no se observa, o sea, lo más importante, lo que no se observa, nuestro ser, eso no lo pueden copiar, pues con eso no trabaja la ciencia. Bien, chicos, y eso es lo que intenta hacer la diferencia ontológica. Intenta diferenciar entre el ente y el ser, porque al parecer la gente no entiende bien esto, ¿no? Porque para la gente lo único que existe son los entes nada más. Y todo lo que es distinto a eso simplemente no existe para la gente. Para la gente el ser es lo mismo que el ente. Por eso es que hoy en día los chicos, los muchachos, los adolescentes, la gente, en realidad, toda la gente en realidad, pues cree que ellos son, que nuestra esencia es nuestro cuerpo. Y por eso se preocupan tanto por el cuerpo, por su figura, por pintarse el cabello. Eso justamente de pintarse el cabellito porque los hace ver más bonitos. O sea, uno no es más bonito porque tiene el cabello verde, azul, morado, fucsia, no sé. Uno no es más bonito por eso. Uno no es mejor persona por eso. No somos mejores por eso, superiores, ni menos, ni mucho más. Sino que solamente estamos moldeando, estamos cambiando la apariencia nada más. Pero el problema es que esta gente cree que esa apariencia somos nosotros, como si nosotros fuéramos el cuerpo y no hubiera nada más. Dense cuenta a dónde llegamos con esas ideas. Pero la gente, como repito, hasta ahora no entiende esa diferencia, no cree que es lo mismo. La gente no le encuentra la diferencia realmente. Bueno chicos, hasta ahí nos quedamos porque esta última parte no lo hemos explicado en clase, así que lo explicaremos en la siguiente clase, ¿ya? Junto con algo del pensamiento de Jean-Paul Sartre, que también nos falta explicar un poquito. Bien chicos, así nos quedamos. Cuídense mucho. Hasta pronto.